Aquí comienza Grítalo América con Alberto Jesús López y Larisa Riquelme. Uno. Amigas y amigos de Radio ADN, qué gusto de saludarlos en este último capítulo de la segunda temporada, pero se vendrá una tercera, lógicamente, en un tiempo muy corto, lo más probable, así que va a ser el reencuentro rápido. Junto a quien les habla, Alberto Jesús López, el trovador del gol a través de las plataformas de Radio ADN, Facebook Live y YouTube, como siempre, con mi compañera, con mi colega, va a estar en el Mundial, la novia del Mundial a propósito, Larisa Riquelme, a quien saludamos, está en Asunción del Paraguay, como siempre. Larisa, qué gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo está, querido Alberto? Qué buena presentación, como siempre. Ese al lado de tu parte para mí es un privilegio. Bien, feliz, contentísima, descontando ya los meses. Ya estamos en marzo, falta tan poquito para volver a vivir ese Mundial 2010. Bueno, ya hoy con una nueva generación de jugadores y ya algunos ya en lista de la nueva convocatoria. Y te quiero contar que el 30 de abril, si estás por Paraguay, estás invitadísimo al Renacer la Albirroja, que va a ser una película que estuvimos en el lanzamiento la semana pasada y me hizo llorar de la emoción. Mira, Reclamé mi estadía ahí a Justo Villar, pero estamos ahí, estamos ahí. bueno, que estuvo con nosotros, así que bueno, seguramente algo hará, algo hará. Te vi ahí en el lanzamiento, ¿ah? El avant Hermoso, premier por ahí, maravilloso fue, ¿ah? Potente se viene bello. eso. Alberto, vos no sabés lo que era el significado del renacer albirrojo. Creo que hay mucha historia detrás. Aparte, hay muchas personas que pudieron vivir en aquel 2010. Hoy una nueva generación de deportistas, una nueva generación del 2.0, le digo yo, a la nueva generación de jóvenes que pueden vivir ese mundial y revivir, que muchos tampoco no lo vieron. Así que la película es muy emotiva, Sí, muy emotiva, el muy, otro muy, día muy, había muy. muchachos a los cuales los entrevistaban que decían, yo nunca vi a la selección paraguaya en un mundial. Sí. Bueno, de verdad potente, porque uno recuerda a la selección paraguaya y dirá, estoy tan grandecito ya, pero, pero bueno, de verdad que pasa el tiempo rápido, hay generaciones que no han podido ver a la selección paraguaya, pasó también acá en Chile después de larga ausencia en un momento determinado, pero bueno, son etapas de distintas selecciones, ¿no es cierto? Y bueno, Sí. estamos con sentimientos encontrados también. Chile no va al Mundial lamentablemente, Paraguay sí, así que ojalá que nos represente bastante bien. También sentimiento encontrado por Grítalo América. Se cierra, digamos, una etapa en esta edición 2.0, por llamarlo de alguna manera, donde tú también has sido protagonista, has recibido el cariño de la gente, de verdad, con mucha aceptación nuestro programa a través de las plataformas de Radio ADN. Y dijimos, Larisa, que el último programa tenía que ser con todo, con un tremendo invitado, un invitado de lujo, de verdad, a quien yo aprecio bastante, porque Larry, igual que tú, igual que yo, obviamente ha pasado también por los medios de comunicación, pero ha sido un tremendo referente en la Universidad de Chile particularmente, ha vestido la casaquilla de nuestra selección chilena. Hablo nada más y nada menos, le dicen el Superman, de Sergio Vargas, el tenor superhéroe, le digo yo, en la radio cuando está con nosotros. Superman Vargas, qué gusto de saludarte, gracias por estar con nosotros, de verdad, para cerrar esta edición 2.0 de Grítalo América en el último capítulo. Bueno, ¿qué tal, trovador? ¿Cómo te va, Larisa? Un ¿Cómo gusto estás? estar hablando con ustedes. Muchas gracias por la Igualmente, qué invitación. placer. Gracias por estar con nosotros y por aceptar esta invitación, Superman. De verdad, bueno, lo decíamos también ligado a El los medios héroe de con capa. comunicación y todo aquello. Héroe, claro, con capa, lógicamente. Ahora ya no Muchos, tengo capa, ahora ya no. Pero muchos se Está acuérdese que guardada, está cuando, guardada. acuérdese que yo siempre digo, las leyendas y los íconos en el mundo del deporte dejan huellas y son difíciles de olvidar. Así que usted ha marcado cosas muy importantes dentro del fútbol. sí. Sí, bueno, son de las cosas que uno hoy me siento gratificado, porque uno lo que queda y recibe es el afecto y el cariño de la gente, ¿no? Que se acuerda, que se recuerda. Y bueno, creo que ese es el mejor pago que uno pueda recibir por lo que ha hecho en el fútbol. Sí, pero además eres un gran ser humano, hay que decirlo. Tengo la posibilidad de conocerte, Sergio, de conversar contigo, de trabajar contigo también en la radio. Y esa cercanía, porque no es solamente el personaje, porque uno admira al personaje, a ese tremendo arquero que fuiste, lógicamente, pero hay veces que uno conoce al ídolo, al personaje, al jugador, al artista o al cantante y se desilusiona por las actitudes, en cierta forma. Y tú eres súper cercano y eso se agradece, ¿ah? Y la gente también lo percibe, Sergio. Sí, sí, bueno, te agradezco, Trova. Sí, siempre uno, bueno, el futbolista creo que todos debemos
tratar de vivir con equilibrio, porque la profesión, ojo, en algún momento te lleva a creerte Dios o te hacen creer Dios, pero inmediatamente a la vuelta de la esquina está que sos el diablo, porque es así, es variable. Entonces, siempre hay que tener un equilibrio, veo, en ese aspecto y bueno, creo que siempre he procurado hacerlo. No, no siempre he podido controlar porque también el ego que tenemos todos a veces nos traiciona. Eh, y en ese sentido, siempre he tratado de ser, como te decía, un poco equilibrado. Creo que también tiene que ver con el ejemplo de la familia, de los padres, de lo que uno ve del ejemplo, más allá de lo que te puedan haber hablado o aconsejado o dicho. Y en ese sentido, yo una de las cosas, entre comillas, que no enorgullecerme, pero sí me halago es que por lo menos los amigos de toda la vida, de cuando yo salí de Chacabuco, que me conocían antes de ser futbolista profesional, ellos te dicen, te lo comentan, lo hablamos, que como que uno nunca cambió, ¿me entendés? Y creo que ese es algo que a mí, por lo menos íntimamente, porque no lo comparto, es de algo de lo que yo me siento halagado, ¿me entendés? Esa forma de hacer, porque, bueno, lo que te digo, o sea, ser un futbolista profesional, que salga muchas cosas, recibir muchos elogios, halagos, te hace perder a veces la perspectiva de la realidad. Muchas veces se comenta y se dice que el futbolista vive en una nube. Y es verdad, viví en una nube a nivel personal, muchas veces por todas estas cosas que te pueden suceder, si son positivas, y también hasta lo que involucra el aspecto económico, ¿me entendés? Porque muchas veces los ingresos que recibe un futbolista normalmente están por sobre la media. Y bueno, y esas cosas también a veces te pueden hacer, como te decía, perder la perspectiva de la realidad. Entonces, y en esto es un sub y baja impresionante que normalmente hay que tratar de mantener cierta regularidad en sus acciones, ¿no? Es cierto, Daría. Sí, le estoy escuchando y aquí en Paraguay decimos ese don de gente no lo tiene cualquiera y uno de repente hacer ídolo, hacer un ícono dentro del fútbol causa como una sensación extraña en el mundo de las personas, ya sean conocidas o no conocidas. En tu caso, seguí manteniendo esa humildad, ese afecto, no solamente de compañeros tuyos, sino que de todo el mundo, periodistas, exjugadores, y eso no se gana solamente de la noche a la mañana, sino que se construye desde tus inicios hasta hoy, que la fama no te haya cambiado. Sí, ojo, Larisa, bueno, dijiste ahí una palabra, se construye, pero en ese construir, en ese proceso, también hay veces que uno se equivoca. O sea, se equivoca y eso te sirve para ubicarte. O sea, yo creo, revisando a veces muchas cosas de las que he hecho, a nivel personal, estamos hablando siempre, sí, a veces, entre comillas, he tenido aires de divo, por decirte, porque en un momento se te da, uno pierde, quiera o no quiera, pierde la perspectiva. Es, no siempre es controlada, uno quiere controlarlo, no se da cuenta. Lo que pasa es que uno después mirando hacia atrás y viendo ciertas actitudes, ciertas situaciones, y uno mismo se dice, teniendo un poco de autocrítica, acá yo creo que podría haber actuado de otra manera, acá creo que me equivoqué, acá pequé de soberbio. Y eso también, haciendo una reflexión interna, también te va llevando a decir, no, ¿sabes qué? Ese tipo de actitud, ese tipo de situaciones, eh, esa forma de hacer las cosas no es lo que yo quiero. Yo me equivoco. Hay mucha gente que dice yo no me arrepiento de nada. Y yo la verdad, te soy sumamente sincero, me arrepiento de un montón de cosas porque podría haber actuado mejor y haber sido un mucho mejor ser humano de lo que soy. Sí, voy aprendiendo, con el tiempo uno creo que va aprendiendo. ¿Qué Eh, hubieras sacado y de eso es lo eso? lindo. ¿Eh? ¿Qué hubieras sacado de ese error que vos decís que estás arrepentido? ¿Qué hubieras sacado de tu vida para no hacerlo? Pucha, son muchas cosas, pero mira, te voy a decir algo
que tiene que ver con una forma en que en un momento uno veía cómo era el fútbol, que era muy individual, muy personal. Si bien este es un deporte colectivo, Claro. Ujú. pero también a la vez hay un tema individual y personal, y muchas veces actitudes o situaciones personalistas o individuales, esas son algunas de las cosas que corregiría, ¿no? Que creo, bueno, después con el tiempo uno las va corrigiendo, en el desarrollo mismo de la carrera profesional y después ya, después de eso. Pero por decirte un ejemplo, alguna de esas situaciones, este, lógicamente con los matices que tiene cada situación, porque no es así. Y no, nunca lo hice con la intención de favorecerme individualmente, eso sí. O sea, yo pensaba que esa acción que yo ejecuté, que fue personalista o individual, por ejemplo, pero era como en beneficio, lo que beneficiaba al equipo desde mi aporte individual y de los aportes individuales de cada uno. Pero después me di cuenta que no, que a lo mejor en esa situación tendría que haber actuado más en conjunto, con mayor diálogo quizás, con mayor apertura de mente, para beneficiarnos todos. Pero bueno, por ejemplo, una de las cosas así que se me ocurre y que se me viene a la cabeza. Bueno, el otro día escuchaba a los tenores, tú has sido parte de los tenores también, a Eh, Felipe Correa, gerente de selecciones de La Roja, y esbozaba también lo difícil que es lidiar acaso con los profesionales que incluso a eso de los 18 años ya incluso están ganando grandes sumas de dinero y ya son, o se le puede llamar como que son millonarios incluso. Entonces, ¿cómo uno le llega a esos jugadores jóvenes que ya prácticamente tienen el mundo en sus manos? Y ahí es donde la familia es gravitante, claro. es tan importante. En tus comienzos, en tu cimiento de la estructura de lo que generaste y formaste y construiste, como decía Larisa, como persona, como profesional, me imagino que también tu familia fue parte fundamental. ¿Cómo recuerdas esos inicios? ¿Cómo recuerdas tu niñez también con tu familia? Sí, bueno, yo creo que la familia te marca. Bueno, yo por suerte tuve la suerte de tener una familia bien constituida, por decirlo así, con mi papá, mi mamá, mis 4 hermanos, inclusive en un tiempo vivía mi abuela con nosotros. Eh, y siempre, bueno, no era una familia que le sobrara nada, pero tampoco nos faltaba. Eh, pero bueno, hay ejemplos, no sé, yo me fui a los 13 años a vivir a Buenos Aires, a la pensión de Independiente, que fue donde me inicié. Y yo valoraba, bueno, mi papá estaba siempre con lo justo, y hay veces que mi papá me daba plata a mí, y era lo poco que tenía o que tenía en el bolsillo en ese momento, ¿me entendés? Entonces yo siempre me crié, lo que tenía me lo daba todo. Eh, Mira. entonces, uno valora muchísimo, no es que le sobrara, eh, pero ciertas situaciones así, y después siempre, bueno, mi mamá, todos preocupados, Sergio, llévate esto, llévate lo otro, llévate de esta comida, porque no, bueno, también en algún momento nosotros, en la pensión donde estábamos, a veces andábamos con hambre, no alcanzaba la alimentación, entonces siempre muy preocupado del otro. Y yo sabía en casa que estaban justos también, entonces no es que sobrara mucho. Y bueno, no sé, son como cosas que después te quedaron siempre, y siempre uno en esa parte tratar de ayudar, tratar de aportar, ya no sea solo en la familia, sino con amigos, con gente, y creo que son pequeños detalles que te van marcando, ¿me entendés? El no despilfarrar, el cuidar, vos sabías que tenías que cuidar lo poco que ganabas en algún momento porque costaba mucho conseguirlo. Eh, Como decirte, todo ese tipo de cosas, así, ejemplos significativos, ¿me entendés? O sea, podía desde la teoría o desde la palabra podría decirte muchas cosas, pero yo creo que los ejemplos de ese tipo de situaciones a mí me marcaron mucho, ¿me entendés? Bueno, después uno, con el tiempo, con el profesional, podés llegar a tener otros ingresos y todo, y uno, claro, siempre ha ayudado a los hijos o a lo que sea, pero en comparación a lo que ayudó mi papá a mí, no hay medida, porque yo decía, mi papá y mi mamá me daban todo,
me dan todo y ellos se quedan sin nada por ahí a veces. ¿Por qué? Porque, bueno, el hijo se iba lejos, estaba solo, tenía 13, 14 años, 15 años. Entonces, bueno, son cosas que te van marcando. Cuando decís, Sergio, que vivías en una pensión y que te ha costado muchísimo y de repente no tenías tampoco qué comer, cuando decidiste meterte al mundo futbolístico, ¿lo hiciste porque veías que vos decías, bueno, mis padres no pueden, hay una necesidad extrema, o tu sueño siempre fue ser parte del mundo futbolístico? No, el sueño fue ser futbolista, pues ser futbolista, o sea, yo empecé con el sueño y la ilusión de ser futbolista profesional, y por eso eh, traté a los 13 años de entrar en un equipo profesional y desarrollarme ahí. Y nunca fue con un objetivo económico ni decir voy a vivir del fútbol. Después esa circunstancia fue pasando el tiempo, yo fui escalando en las divisiones inferiores hasta llegar al primer equipo y todo se fue dando naturalmente. Y gracias a Dios también tuve la fortuna que mi familia tampoco nunca me presionó, que ellos me decían, no, tenés que llegar a ser futbolista, tenés... No, a mí me dejaron desarrollar. Como pasa ahora con muchos padres que obligan a sus hijos a ser jugador porque obviamente uno lo ve en las redes sociales, que los jugadores compran marcas muy caras, que se visten de buen nivel económico y todo lo demás. Entonces como que nace un niño varón y automáticamente tiene que ser jugador. O sea, es como que una regla de ser jugador. Claro, y por eso lo marco un poco, porque gracias a Dios pude desarrollar mi carrera, porque ya la presión es mucha para alguien que está compitiendo en las divisiones inferiores de un club profesional y en especial de un club grande como es Independiente. Entonces, la competencia por ganarse el puesto. Todos los años vienen a probarse miles de chicos, miles de muchachos. Está la presión del entrenador de cumplir, de ir creciendo, de ir evolucionando vos, de mantener tu puesto. Hay muchos arqueros que quieren tu lugar, estás compitiendo todo el tiempo. Entonces, si a eso vos le agregás, además, la presión familiar sobre un chico que está sintiendo ya una muchísima presión, eso se le hace una mochila muy pesada. Y después, normalmente, gran parte o gran porcentaje de esos chicos terminan no logrando el objetivo. Y yo por eso marco eso y veo lo que vos decís, Larisa, de que hoy es una locura lo que sucede con las familias, la presión que ejercen sobre Sí. los chicos Sí. para tratar de salvarse, entre comillas, para que él llegue a primera división, pero no porque quieran ver a su hijo cumplir sus sueños, sino muchas veces porque hay un interés económico detrás de eso. Y entonces los chicos lidian con todo eso, sienten esa presión y esa presión finalmente termina siendo contraproducente, porque el chico no puede rendir lo que podría hacer cuando él juega libremente, cuando juega alegremente y nadie está esperando resultados de él, ¿me entendés? Y se ve, digamos, en los torneos de escuela de fútbol, de repente que hay mamita y papito, bueno, es que incluso los árbitros tienen que parar un poquito tanta instrucción que le dan al borde de la cancha, el niño de verdad juega medio cohibido, más bien escucha lo que dice el papá o la mamá más que el director técnico, y como dices tú, Sergio, se tienen que divertir, disfrutar, si esto es un deporte, es la formación, es compartir, es jugar en equipo, el fair play, los valores primero que todo. Bueno, estamos conversando con el Superman Vargas, de verdad es un honor tenerte acá. El otro día conversaba con unos amigos de la Universidad de Chile y por eso te molestaba tanto Superman y te escribía. Por fin se da la posibilidad de conversar contigo acá en el programa y me decían, ya, pues, Trovador, ¿cuándo van a tener junto a Larisa ahí al Superman Vargas? Decía, el mejor arquero de la historia de la U. Eso es lo que nos decían los hinchas, estos amigos. ¿Qué opinión te merece aquello? ¿Te consideras el mejor arquero de la historia de la Universidad de Chile o estás ahí, digamos, entre el uno, el 2? ¿Cómo te consideras tú? Porque también se habla de Johnny Herrera y todo, pero uno siempre escucha que el Superman es el mejor de la historia para muchos hinchas de la U. No, a ver, primero que nada, sí, gratificado de eso, de que te consideren un gran arquero primero. Y después, bueno, que podés llegar a ser uno de los mejores de la historia, sin duda que sí. Eh, es agradable escuchar eso. Pero no, yo no me considero, no lo sé, porque en la historia de la Universidad de Chile ha habido grandísimos arqueros. eh, como Hugo Carballo, como Manuel Astorga.
te podría nombrar varios arqueros más. Entonces, cada uno en su época fueron referentes importantes de la U y fueron jugadores destacados, por eso se los recuerda también. Yo satisfecho por, primero que nada, haber ejercido la profesión, haber ejercido lo que yo amo hasta el día de hoy, haberlo hecho bien, creo, y como decía al principio de la nota, gratificado muchas veces del afecto y el cariño que hasta hoy te profesa la gente. Y a mí, en general, no es solo la gente de la U, sino de Colo-Colo, de la Católica, de diferentes hinchadas. Y en ese sentido digo, bueno, creo que lo que me tocó hacer lo hice bien y creo que el mejor reconocimiento que uno puede tener es ese, ¿me entendés? Después, bueno, hay para todos los gustos. Algunos les gustará más cómo atajaba Carballo, otro Astorga, otro cómo atajaba Herrera, y otro, bueno, como atajaba yo. Eso, sobre gustos es muy distinto. Ahora, yo estoy, como te decía, satisfecho de lo que he hecho, de cómo lo hice, del momento que llegué a la Universidad de Chile, porque yo sé de hay algo de lo que estoy muy satisfecho por decirte algo, es yo a la Universidad de Chile que llegué es muy distinta a la Universidad de Chile que dejé. La U 25 años sin ser campeón cuando yo llego. Eh, Venía de pelear el descenso, peleaba el descenso, estaba entre los 4 equipos de la liga chilena en la parte de abajo, en la parte del descenso. Complicado. 90 y 91, claro. Entonces nosotros en 5 años estábamos entre los 4 mejores de América. 3 años después de que yo llego logramos ser campeones, bicampeones, después de 25 años. Entonces, yo digo, campeones, sí, hay muchos jugadores, muchos que salen campeones permanentemente, pueden tener muchos campeonatos, pero cambiar la historia de un club, creo que esa es una de las cosas que yo me enorgullezco, enorgullezco. Sí. Ser parte de un grupo que cambió la historia del club. No, el club no cambió la historia por mí, pero ser parte, ser un puntual, ser una de las Un jugadores referente. que estuvo ahí, que cambió la historia, porque si ustedes ven la historia de la U hasta el 69, era una historia, del 69 al 94 pasaron 25 años sin que la U sea campeón, y volver a hacer que esa U, que era un equipo grande, que era un equipo protagonista, que era un equipo respetado, nosotros logramos volver a hacerlo. Y de eso sí que me siento muy, muy satisfecho de lo que dejamos, como cuando uno dice, ¿qué legado dejaste? Y creo que eso fue un poco. Más allá de atajar, sí, hay partidos en que me tocaba atajar más que en otros partidos, me tocaba tener mayores intervenciones, andar mejor, qué sé yo, todo lo que sea. Pero dejar un legado y decir, de acá para allá se escribió otra historia, creo que eso es para mí de mucho orgullo. Sergio, permíteme preguntarte también, tú también eres técnico, has dirigido y todo aquello. Si tuvieras que disputar, y tú como técnico, mira, te vamos a desdoblar un poco, y tuvieras que disputar un partido importante, una final, y tienes la posibilidad de jugar con Johnny Herrera en el arco o Sergio Vargas, tú como técnico, ¿a quién eliges y por qué? Lo que pasa que es que, mira, Herrera y yo somos distintos en estilos de juego. Sin duda, Herrera tiene sus características, sus cualidades, sus virtudes. Yo tengo otras. Sí. Pero bueno, eso va a depender del tipo de partido, del tipo de rival y todo. Ah, Pero mira, no quiero contestar esas cosas porque después salen todos lados, que yo digo, que yo esto, que yo lo otro. Entonces, ya me di cuenta, la gente también se conecta emocionalmente con la sí. gente que lo ha visto jugar. Hoy hay muchos chicos bueno, que no habían nacido cuando yo jugaba y que tienen un referente, en este caso de Herrera, pero están conectados, sí, por lo que vieron, porque te genera emociones cuando ganás campeonato, cuando conseguís títulos, cuando ganás clásicos, y de gente de mi generación o para atrás, es lo mismo. Entonces te van a decir, no, para mí el mejor fue Herrera, para mí el mejor fue Vargas, para mí el mejor fue Astorga también, Claro. ¿no entendés?
Entonces, nunca, es como ahora Maradona y Messi. Sí, sí. Es, La es- comparativa. Mejor que no responda, ¿no es cierto, Larisa? Porque la prensa, como es de repente. Sí, sabes que salí en todo lado y después dije, hacen como un clip, cambio de palabras y vos Claro. entras a leer el artículo y es totalmente diferente. Y nada que ver dijeron lo que uno cualquier dice. cosa. Es Sí, verdad, es verdad. Sergio, tu trabajo como, o sea, tu profesión en sí como arquero, sabemos que es muy difícil. ¿Cómo lograste vos encajar tan bien en un club como la U? ¿En qué momento sentiste que dejaste de ser el arquero extranjero para convertirte en ídolo, en ícono, mejor dicho, en la U? Buena pregunta, Larisa. Mirá, yo llegué a los 26 años a la U y anteriormente había estado 6 años en el primer equipo de Independiente. Y en Independiente, a mí, yo estuve 12 años en total en Independiente. Estuve 6 años en las divisiones inferiores y 6 años en el primer equipo. Y a mí, mi debut y mi estadía en Independiente no fue fácil, porque, bueno, al principio me costó porque era Isla el arquero de Independiente, Isla. Sí. un gran arquero. Bueno, él se lesiona y yo comienzo a jugar. Y en ese comenzar a jugar, Independiente era un club, no era el club que es hoy. O sea, Independiente, nosotros peleábamos todos los campeonatos. Rey Era, de Copa, güey. exactamente. Claro. Entonces, había muchísima exigencia. Y yo al principio, como todo chico debutante, joven, tendría 20 años, más o menos, a veces me equivocaba en el arco, como se equivocan todos los arqueros, pero resulta que no me perdonaban mucho. Entonces yo en un momento fui muy resistido, muy cuestionado, muy criticado en algún momento. Tuve la fortuna de que los entrenadores que estaban, que era el Pato Pastoriza primero, después el Indio Solari, grandes entrenadores, ellos creyeron en mí, creían en mí, me veían trabajar, me veían cómo era, veían mi nivel futbolístico también, pero yo no la pasé bien. Finalmente, bueno, con los años me voy independiente, salimos campeones independientes, bueno, un montón de cosas. Pero con los años me voy de independiente. Pero esa, esa transición, te hago el punto para llegar después a la U, a tu pregunta. Para mí fue muy importante porque a mí, eso que a mí me pasó, formó mi temperamento y mi personalidad. Y me hizo muy resistente a la presión, por decirte así. Entonces, cuando yo llego a la U, eh, después de haber vivido todas esas situaciones independientes, si bien la U era un equipo grande y un equipo donde había necesidad de ganar, yo la presión no la sentía. Y además, que a mí me favoreció yo de entrada en la U, entré con el pie derecho. Las cosas empezaron a salir bien, y todo eso se fue desarrollando. Y yo agarré un nivel de confianza, de, muy alto, muy grande, de autoestima, con la autoestima alta y todo. Y fueron años magníficos. Yo en, en 10 años que jugué en la Universidad de Chile, en 7 años fue elegido el mejor arquero, en 2 años el mejor jugador del campeonato, vinieron campeonatos, 4 campeonatos, 2 Copa Chile, semifinal de Copa Libertadores, o sea, vinieron un montón de cosas muy lindas. Entonces, como que ese paso, cómo fue, como me decís, jugar en la U, para mí fue fantástico. Ahora, yo digo, todo lo que yo viví en la U y en mi carrera posteriormente, que después me nacionalizo y juego en la selección, no se entiende o no lo hubiera conseguido sin esta circunstancia que a mí me marcó mucho, y si bien fue difícil, me hizo mucho más fuerte. Y eso permitió después poder lograr creo, el nivel futbolístico que yo tenía. Lógicamente, uno tiene ciertas capacidades y cierto talento, ¿me entendés? Pero muchas veces jugadores con capacidades y con talento, sin la resistencia a las críticas, sin la resistencia al murmullo, que es la que a veces duele y que entra en desconfianza del jugador, sin esas cosas que te va dando el fútbol, eh, que a veces no son las más agradables, pero según cómo vos salgas de ahí, o salís más fortalecido o salís debilitado. Sí. Y a mí, eso que a mí me sucedió, a mí me fortaleció. O sea, yo agradezco, después con el tiempo y mirando hacia atrás, eso que viví, que en el momento no era agradable, era muy difícil. Yo en esos momentos muchas veces vivía en Avellaneda, y si perdíamos algún partido no salía del departamento.
no salía, porque el arquero siempre uno de los más criticados, y más si yo sabía que me había comido un gol. Es muy Entonces, ingrato el puesto. no es fácil, no es fácil. No es El fácil. ser arquero es bastante difícil. Me mandaron una fotaza acá. Bueno, ahí se ve. Ahí Ah, está. sí, Ahí claro, está el esa salió en la gráfico. tapa del gráfico, Y eso con Bocini. era mi segundo partido en primera división. Qué Lo pasé con grande. el Bocha y justamente el Bocha cumplía 500 partidos en primera división, fue contra Vélez Sarsfield en cancha de Vélez. Sí. Y yo en el segundo partido que jugaba en mi vida, salir en la tapa del gráfico en esos años, imagínate lo que Ahí significaba. aplaudiendo al Y, bueno, crack. y jugar con todos los monstruos que jugué, porque ese equipo, Claro. yo comencé a jugar con continuidad en el año 86, 1986. Y era casi el mismo equipo que salió campeón intercontinental y campeón de la Libertadores del 84. El único que faltaba era Burruchaga y Trocero, que los habían vendido, pero después era el mismo equipo. Oye, el fin de semana, Superman, estamos llegando ya a la recta final del programa, no te queremos sacar mucho tiempo tampoco. Fue el clásico. Lo ganó la U en el Monumental. ¿Ah? ¿Qué opinión te merece? El trabajo de Paqui, porque había sido muy criticado, decían que si no le iba bien en el clásico, prácticamente tambaleaba. ¿Ah? ¿Qué opinión te merece el trabajo de Paqui Meneghini? Bueno, bien, sí, a ver, tambaleaba porque iban 4 fechas del campeonato, la uno había ganado en un equipo grande, es muy difícil, eh, es muy difícil permanecer si no ganás. Si bien yo soy una persona que creo en los procesos, pero es muy difícil poder seguir. Y en ese sentido, un clásico, un super clásico, también marca, para bien o para mal. Y creo que el equipo se vio bien, se vio sólido. Eh, el equipo en las últimas fechas, si bien no había ganado con Limache, había jugado un buen partido. Creo que había merecido ganar. El partido anterior con Palestino había sido superior, pero bueno, no se habían conseguido los resultados. Y ayer creo que lo ganó bien, en un partido trabado, en un partido donde no hubo tantas situaciones de gol. Finalmente el equipo estuvo aplicado, creo que cumplió un plan de juego muy bien ejecutado y se termina quedando con 3 puntos fundamentales para el club, para el equipo, para la tabla de posiciones y sobre todo para el entrenador que estaba muy cuestionado. Y uno entiende, si bien puede decir es muy pronto como para evaluar a un entrenador, pero bueno, lamentablemente los clubes grandes tienen ese tipo de situaciones que no tenés tiempo. Y si bien vos podés estar trabajando espectacularmente bien, planificar bien los partidos, tener una gran metodología de entrenamiento, tener un modelo de juego claro y definido, pero si no ganás el domingo, todo ese tipo de situaciones no valen nada, sobre todo para el hincha. Y finalmente el que tiene que tomar las decisiones por la presión de los hinchas, que son los dirigentes, ¿no entendés? Es verdad. Yo le quiero traer hacia el lado paraguayo, querido Alberto, Sí. de este lado de la cancha, de este lado del arco, hacia mi arco, hacia Paraguay. Hacia el Te quiero defensor hacer del una Chaco. pregunta seria. Sí, hacia el defensor del Chaco. Le voy a llevar hacia el defensores del Chaco, donde obviamente aquí en Paraguay tuvimos íconos dentro del mundo de los arqueros. Ese es un trabajo duro y aprovechar también un beso a Muñoz, también que es un arquerazo del América. Sergio, tres arqueros íconos aquí en Paraguay. ¿Qué puntajes le das o qué te parece cada uno de ellos? Arrancamos con el primero, que es Justo Villar, el ¿Ya? Gato Fernández y José Luis Chilaver. Y bueno, Chilaver, sí, Chilaver un 10 porque además de atajar hacía goles y todo lo que él transmitía, todo lo que él transmitió, y hablando dentro de la cancha, porque él, bueno, siempre fue un personaje polémico, un Sí, personaje bastante, actual. bastante, muy Eh, polémico. Hasta bueno, ahora lo sí, sigue sí, sí, siendo. sí. Bueno, tuve la suerte de compartir un par de veces con él y todo, pero Atajaste un penal. la atajé, sí, ahí en el defensor ¿En del Chaco. serio? Sí, sí, Sí. en el defensor del Chaco. Me Dos penales. muero. No, ¿Qué? dos penales. Dos, ¿Dos dos. penales? El otro fue en la despedida de Iván Zamorano también, acá Sí, en el sí, sí. Estadio Nacional. Sí. Pero no, a ver, como arquero, extraordinario, extraordinario. Porque además de atajar bien, tenía la otra faceta, su pegada de balón, sacaba muy bien y además hacía goles de tiro libre, hacía goles de penal. O sea, un arquero completo, transmitía seguridad, mentalidad ganadora, personalidad, imagínate. Bueno, por algo fue campeón del mundo con Vélez,
Paraguay tuvo muy buenos años cuando él estaba en el arco. Justo Villar, un 9, muy buen arquero, extraordinario arquero también. Jugó aquí en Colo-Colo, pero un tipo también que transmitía seguridad, rápido, ágil, achicaba muy bien, un arquero muy, muy, muy completo. Y el Gato Fernández no lo tengo tan visto tantas veces como a Villar y todo. Lo he visto en algunos partidos, me parece también un muy, muy buen arquero. O sea, los que vos me nombraste son, son grandísimos arqueros. Pero bueno, pongo a Chilaver un escalón encima de ellos por las otras aptitudes que él tenía, que eran más allá de atajar, ¿no? Bien, el Chile, ¿ah? Un crack. Por lo que Extraordinario. imprimió también ahí, ¿ah? Ah, por lo que impregnaba, mejor dicho, ahí Claro. con el camarín. Era una personalidad bastante potente, pero qué manera de gritar y celebrar cuando le tapaste el penal. ¿Ah? Yo quiero mucho a José Luis, de hecho hemos conversado, lo he entrevistado, pero en el Defensores del Chaco era difícil tener una alegría. Y ahí Superman, Arco Norte, si mal no recuerdo, rumbo al Mundial de Japón-Corea 2002. Claro. No tuvimos la posibilidad de clasificar lógicamente ahí, pero lo grité, estuviste espectacular. Gracias por esa alegría, Te Sergio ayuda el Vargas. alma. Oye, bueno, hace tiempo que ya dejaste de dirigir, Sergio, no está en el horizonte, digamos, volver, y me imagino que también habrá estado en tu órbita el deseo de ser técnico de la Universidad de Chile igual. Mirá, sí, hace tiempo que dejé de dirigir, pero una de mis sueños, bueno, uno esto así, a pesar que pasen los años, uno siempre tiene que tener proyectos, cosas por realizar. Y uno de mis cosas por realizar y que yo quiero hacer es dirigir, volver a dirigir. ¿Me entendés? Lo dejé de lado muchos años por diferentes circunstancias, porque no la quiero ahora comentar porque si no hace más largo el programa. Pero está dentro de mis objetivos, la verdad que sí, Trova. Es algo que a mí, es algo lo que a mí me apasiona. Es lo que yo me levanto en la mañana y estoy dentro de una cancha, de un campo de juego y yo soy feliz, ¿me entendés? Y en ese sentido, bueno, estoy dispuesto, estoy viendo a ver la posibilidad, la chance. Se ha dado en algunos casos, bueno, pero después por otras circunstancias no hemos podido llegar a un acuerdo. Así que bueno, espero en algún momento reaparecer en los campos de juego, pero además es lo que yo he vivido siempre, lo que he mamado, lo que estoy permanentemente capacitándome, porque me gusta y me apasiona. Así que Sí. no es algo que haya dejado en el olvido Sí, todavía. pero a ver, tú ya has dirigido, ya has estado en equipo, importante podemos decir, pero ¿sientes que ya es hora de dar ese salto potente ya y por qué no la U en el horizonte? Es que la verdad, Trova, yo tengo que empezar de vuelta. Tendría que empezar. Yo sé que hoy en un equipo de primera A no sé si me van a buscar porque hace 10 años que no dirijo. Entonces tendría que empezar más de más abajo. Y a partir de ahí, que uno ir con su trabajo, ir abriendo las puertas, ¿me entendés? O las ventanas, o lo que sea. Que vayan visualizando tu trabajo de la forma en que haces, en la forma en que lo realizás, en la forma en que lo ejecutás, y ahí se van a ir abriendo puertas. Y en ese sentido, te digo la verdad, no me quita el sueño dirigir a la U. Sí me quita el sueño volver a dirigir. Eso sí, me gustaría que tener la posibilidad y la oportunidad bueno, en algún momento. Dari. Sergio, ¿qué le diría hoy a todos esos arqueros que sueñan con algún día ganar algo importante y dejar un legado como lo hiciste vos en este mundo del fútbol? ¿Qué le diría? Bueno, eh, principalmente trabajar, entrenar, vivir para la profesión. Todo se puede lograr, todo se puede. Si uno tiene ciertas capacidades, ciertas condiciones, porque, a ver, también decir, no, todos lo van a lograr, no, depende de sus condiciones para el fútbol y sus condiciones para el puesto. Si son muchachos que tienen ciertas condiciones para el puesto, trabajando bien, siendo disciplinado, entrenando bien, vivir para la profesión, ejecutando todas las cosas que uno tenga que ejecutar para llegar lo mejor preparado posible para cuando le surja la oportunidad,
la posibilidad, a lo mejor, tomarla y no soltarla. Es estar bien preparado, nada más, y no bajar nunca los brazos. ¿Por qué? Porque hay veces que vos entrenás 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque el puesto de arquero jugó uno solo, y 3, 4, 5, 6 meses y no jugás un partido. Te relajás un poquito, no estás entrenando tan bien, no te estás cuidando bien, y de golpe te aparece la posibilidad de jugar, y no te agarra bien preparado. Y a lo mejor no tenemos un buen rendimiento. No, entonces, Ajá. perdés la oportunidad. Entonces, por eso digo, no bajar los brazos significa estar siempre Activo. preparado. Cuando menos esperaba, a mí me pasó. Yo cuando Independiente, ya que me preguntaste y estoy diciendo el por qué, yo en un momento estaba en Independiente, tenía 20 años y miraba así para arriba y tenía 2 arqueros más. ¿Entendés? Y yo digo, acá no juego más. Acá no juego más. El titular tenía para varios años más. El suplente era más joven. Acá no juego más. Y de golpe, no sé, 2 o 3 partidos después, el titular, me acuerdo, perdimos con Boca por goleada, hubo problemas, no sé qué, no jugó. Él mismo como que se autoexcluyó, dice, no juego, no sé si, no me acuerdo qué es lo que había pasado. Jugó el segundo, jugó 2 partidos, al entrenador no le gustó cómo anduvo y me dice, ya, Sergio, jugás vos. Y, Lo y que va a hacer cuando va a hacer. sí, pero mira, Isabel, te voy a contar algo. Yo te estoy diciendo hay que estar preparado. Yo en ese momento, a raíz de una circunstancia, yo había tenido, andaba en moto, en una moto de un amigo, y me había caído 10 días antes de la moto. Oh, Dios mío. No me maté bueno, pero había quedado todo raspado. Entonces yo cuando estaba entrenando, no había dicho nada, que me había caído en la moto, lógicamente. ¿Sabe cómo juego igual con Estaba todo lesiones? raspado el codo acá, las piernas, y trataban el entrenamiento de no tirarme para ese lado, ¿viste? Y a veces, porque entrenaban con el buzo, no se dan cuenta. Y bueno, y me toca jugar. Y yo los últimos 10 días, si bien había entrenado, no había entrenado lo bien que tenía que estar. Bueno, por suerte las cosas salieron bien, pero en ese momento no me tomó en el mejor momento y gracias a Dios el equipo anduvo más o menos bien, ese primer partido no me llegaron mucho al arco y después, bueno, ya me curé y ya pude andar, pero bueno, uno tiene que vivir para la profesión y digo yo tuve suerte, porque a lo mejor si en ese momento yo hubiera estado accidentado o no hubiera andado bien, capaz que la posibilidad no venía más. ¿Entendés? Entonces, Claro. Totalmente. el fútbol hay que estar siempre ahí, al pie del cañón, como se dice. Sí. Al pie del cañón. Estamos llegando al final, la última de mi parte, ¿ah? El puesto de arquero es bien complicado, a veces muy ingrato, muy injusto en cuanto a crítica se refiere, y se le ha criticado en algún momento mucho a Gabriel Castellón, el arquero de la U. ¿Qué opinión te merece el trabajo de Gabriel bajo los tres tubos de un arco que requiere tanta responsabilidad como del romántico viajero en estricto rigor? A ver, yo encuentro injustificadas, encuentro exacerbadas las críticas hacia Castellón. Creo que él, desde que ha llegado al arco Universidad de Chile, ha tenido una muy buena actuación. No una buena actuación, creo que una muy buena actuación. Ha tenido partidos importantes, ha tenido partidos no tan buenos y ha tenido equivocaciones, errores en algunos goles, como los tenemos todos los arqueros, como los tienen todos los arqueros, y han sido muy pocos. Ayer contra Colo-Colo o sea, la U ganó por él también, porque tuvo 2 atajadas notables, una en el primer tiempo y otra al final del partido. Y en general a mí me ha gustado. Tiene problemas, y eso lo vemos todo el mundo, en las pelotas aéreas, sobre todo las que vienen desde el sector izquierdo hacia el centro, o sea, en el ataque de los rivales por el sector izquierdo. Tiene ahí que corregir un problema, que tiene ahí un tema no es de arriba, es de abajo, que tiene que ver con la coordinación de las piernas para ir a buscar ese balón y en qué momento está despegando para ir a buscarlo, y queda corto. Ayer le pasó con Colo-Colo, le pasó en el empate con Limache, que se equivoca, pega un manotazo y deja la pelota ahí para el empate. Pero son cosas puntuales que todos los arqueros
todos tenemos algunos defectos. Y a mí me ha parecido que ha andado muy bien. Creo que el 2024 o 2023, no me acuerdo ya, fue el arquero, no, el 2024 fue, sin menos goleados, o sea, el arquero que le hicieron menos goles. Y bueno, encuentro injustificadas las críticas. No sé qué es lo que pasa. Y me ha sorprendido, la verdad que me ha sorprendido, porque creo que el chico ha tenido muchos más partidos buenos que algunos partidos flojos, que lo ha tenido y como los tiene todo el mundo. Pero eso te podría decir. Bien, bueno. Sergio, te queremos agradecer de verdad. Este es el último programa de la versión 2.0 de Grítalo América. Ya vendrá la tercera temporada. Gracias de verdad, porque queríamos cerrarlo con broche de oro. Y tú eres el invitado de lujo que tenemos el día de hoy en este último capítulo. Bueno, gracias a ustedes dos. Invitados, ¿no? De lujo. Gracias, una linda conversación. Y bueno, muchos cariños, afecto, trova y cariños para Larisa. Que estén muy bien. Muchísimas Y bueno, gracias. vamos por la temporada 3 todavía. Eso. Amén, así Cap- será. Capaz que sea nuestro primer invitado. Quedó algunas cosas en el tintero, como se dice. Sí, A otro sí. capítulo, ¿ah? Ojo que en la primera temporada también estuvo Sergio con nosotros, así que de verdad es un crack, siempre nos dice que sí. Así que gracias totales, Larisa, la dejamos también en libertad de acción, nos despedimos de esta temporada número 2. Pronto volveremos a través de las plataformas de Radio ADN, así que ha sido un gusto también conversar contigo, compartir, charlar y compartir este espacio también de Grita a la América. Dale, La verdad que muchas feliz. gracias. Hay mucho éxito para los dos. Bueno, nos Muchas despedimos gracias, en Sergio. pantalla. Chao. Listo, Chao. gracias totales. Esto fue Grita a la América, abrazo de gol.